Bien. Bueno, en este instante queremos hablar sobre parejas en UCI y queremos hablar de este tema porque es importante y sobre todo aquí en Colombia, hermano, aquellos que las estadísticas dicen que de, de, de un matrimonio hay 10 divorcios. Colombia es el país donde más la gente se divorcia y donde menos la gente se casa. Y cuando nosotros vemos la crisis social de Colombia, cuando estamos viendo tanta drogodependencia, tanta prostitución, cuando estamos viendo un país tan desordenado en la parte moral, en la parte social, pensamos que es el Estado, que es el gobierno, que es el presidente, que es el Senado, que es esto, que es lo otro, y no es nada de eso. El problema es que a los hogares colombianos se les está olvidando su ingrediente principal, y a las parejas que se están formando, se están consolidando, se les olvida el ingrediente principal. Y el ingrediente principal es el temor a Dios. Amén. Amén. Es el temor a Dios. Y realmente cuando a la oficina de uno como psicólogo llegan parejas y cuentan sus casos, realmente uno saca la conclusión. Todo esto se evitaría si realmente hubiese un temor a Dios. Por eso en este instante yo quisiera compartir algo de la palabra del Señor. Amén. Quisiera compartir algo de la palabra del Señor porque eh, la palabra de Dios es quien hace la obra. La palabra de Dios es quien hace que las cosas sean totalmente diferentes porque ella es la que da vida y la que da luz. Primero que todo quiero decirle que es una bendición ser casado. Amén. Yo no sé cuánto lo creen en esta hora, pero es una bendición ser casado. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22 lo dice de una forma muy interesante. Amén. La palabra del Señor sigue hablando sobre el matrimonio de una forma especial. A la luz de Génesis, Apocalipsis hace una apología a lo que es el matrimonio. Amén. La Biblia dice que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. Amén. Y también nos habla de que la esposa debe sujetarse al esposo como la iglesia se sujeta al Señor. Entonces a veces hay hombres que piensan que la mujer tiene que sujetarse a la brava y directamente, y a veces piensan, no, es que la Biblia fue escrita por machistas y sale el feminismo, entonces yo no me lo sujeto a nadie, pero realmente esto no se trata de querer sujetarse o no sujetarse, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Primero que todo quisiera romper ese estigma de pensar que la Biblia es para machistas. No, señor. Si hay alguien que piensa en la igualdad de género, si hay alguien que piensa que el hombre y la mujer son iguales, es el Señor. La Biblia lo dice. En Corintios nos lo dice que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Amén. No, hermano, pero es que vea que allí en Génesis dice que el deseo de la mujer es para el marido y que la mujer se sujetará al hombre y que no sé qué, pero eso es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia. La Biblia dice varón y hembra los creó Dios. No, pero es que dice que la mujer sujetarse al hombre. Pues sí, claro, pero dice el ejemplo, como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Y cómo es que la iglesia se sujeta a Cristo? La iglesia se sujeta al Señor por amor, voluntariamente, no a la fuerza, no a la brava. Se sujeta porque le ama. Amén. Y alguien me preguntaba, una hermana, que ¿hasta qué altura, en qué medida me le sujeto a mi esposo? Fácil, a la medida de que su esposo se sujete al Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos la bendición de tener un hogar realmente en las manos del Señor Jesús, la bendición de tener un hogar realmente puesto para que Dios bendiga, puesto para que el Señor esté con nosotros en todo instante y en cada momento. Amén. Vamos a tratar en este momento parejas en UCI. Y la palabra UCI significa unidad de cuidados intensivos. Y una cosa es visitar a alguien en urgencias, donde la vida depende de un hilo, donde está más muerto que vivo tal vez, pero la UCI es cuando realmente es un paso antes, tal vez
de la muerte, porque tal vez está en coma, y que cuando se está en coma quiere decir que no reacciona, que está totalmente dormido de una forma que no puede reaccionar por sí mismo, no puede respirar por sí mismo, donde hay que cuidar sus sentidos vitales, donde hay que cuidar que el corazón sí funcione, donde hay que ayudar a los pulmones para que bombee. Y hay una cantidad de cosas impresionantes de lo que es realmente una persona en UCI. Pues bien, así como hay personas en una unidad de cuidados intensivos, hay parejas, hermano Carlos, que entran también a una unidad de cuidados intensivos. Parejas que en este momento, aunque están en la iglesia, no se separan porque temen perder la bendición de Dios. Parejas que anhelan más el divorcio que otra cosa. Parejas que todo el mundo dice, allá van los esposos Julano, pero por dentro de la casa cada uno duerme en camas separadas porque saben que hace rato no tienen vida, porque hace rato no tienen perdón, porque hace rato no se la llevan bien, porque hace rato viven mal. Y realmente quisiera hablar de estas dificultades de pareja que se están presentando y cómo ayudar a organizar. Porque la Biblia nos habla de las dificultades que hay y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero estad tranquilos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, sí, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos muchos padecimientos y la Biblia dice si el justo con dificultad se salva, pero está hablando no porque sea muy difícil la salvación, está hablando de los padecimientos que uno tiene como cristiano. Amén. Y la Biblia dice que es mejor padecer como cristiano que padecer por ser pecador, impío, malhechor. Y es donde uno tiene que entender que los problemas el cristiano los arregla como cristiano, en un ambiente espiritual y no carnal, porque en el mundo entonces fácilmente se divorcia, fácilmente hay venganza, fácilmente hay odio, fácilmente destruye todo. Pero en el Señor no es así, en el Señor existe el perdón, en el Señor existe el amor, en el Señor existe la restauración, en el Señor existen principios que rigen nuestras prácticas como tal. Amén. Es importante que lo entendamos. La Biblia nos dice de la siguiente manera, la palabra del Señor nos habla de los matrimonios que están en dificultades. Quiero hablar de por qué se están acabando los matrimonios, por qué se están acabando los hogares, por qué un hogar cristiano, por qué un hogar, una pareja cristiana está abandonando la embarcación. Primero que todo, quisiera tratar las primeras causas. Primero, el exceso de trabajo, compromisos y el agotamiento físico. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que hay parejas jóvenes que cuando se casan comienzan una carrera por el exitismo, por el triunfalismo, por la vida confort, porque quieren imitar a la pareja que lleva 20, 30 años de casados y ya tienen su buena casa, su buen carro, su buena pensión. Ese tipo de parejas que cada año se van para un país diferente, de vacaciones, con su familia, que traen regalos, que se ven bien, que visten bonitos, que tienen una buena casa, que tienen unos buenos muebles, que viven en confort, pero se les olvida que lo que bendice, lo que enriquece es la bendición de Dios y no añade tristeza con ella. Se les olvida que la vida confort no necesariamente es sinónimo de victoria y prosperidad. Muchas parejas apenas se casan, comienzan una profesión, comienzan a estudiar, comienzan a dedicarle tiempo completo a tener una vida laboral y a veces se piensa cómo hago para tener una entrada extra y se trabajan 8 horas y después se trabajan 6 horas y hay tiempo para todo menos para la pareja y realmente eso está ahogando las parejas, las están dañando, porque muchos van a decir, no, es que yo no, yo me merezco una vida mejor, yo me merezco tener una vida que nos ayude en todo, pero realmente se le olvida que esa calidad de vida solamente la da el Señor Jesucristo, solamente la da Dios como tal. Otra segunda razón por cuales las parejas se están dañando hoy en día son las deudas muy grandes y el conflicto en cuanto y cómo se gasta el dinero.
el problema del poder. Cuando alguien dice aquí el que manda soy yo y se hacen las cosas como yo diga, se le está olvidando a esa persona que realmente el que debe tener control sobre la vida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se le está olvidando que los dos deben ponerse de acuerdo. Se le está olvidando que los dos deben buscar a Dios. Se le está olvidando los principios bíblicos en las finanzas. Se les olvida que los dos deben ser un solo fondo, un solo bolsillo. Se les olvida las enseñanzas que se han dado bíblicamente de planificar la economía, de hacer presupuesto, de gastar lo que es necesario, de honrar el futuro ahorrando en el presente, de que las pequeñas economías hacen grandes capitales, pero entonces hoy estamos pensando en vivir en un estrato 6 cuando realmente gano para vivir en estrato 2, y es allí donde a veces más la apariencia le gana lo que es la esencia y se tienen problemas porque entonces quiero vestir muy fino, quiero tener viajes lujosos, quiero excederme con una cantidad de cosas y no sabemos que las deudas fatigan. Amén. Las deudas fatigan a la persona. La Biblia lo habla, la palabra del Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando se ama más el dinero que la bendición de Dios, se cae en problemas grandes, grandes de cualquier parte. Se cae en problemas grandes de cualquier cosa y se daña el buen nombre como tal. Amén. Otro problema que existe en el matrimonio y realmente se está viendo en muchas partes es el egoísmo. Amén. Y cuando el matrimonio entran dos personas que pueden ser algo bello. Sin embargo, la fricción está a la orden del día entre una persona que da y otra que toma. Pero dos personas que toman pueden darse en zarpazos la una a la otra hasta hacerse trizas dentro de un periodo de seis semanas. En resumen, el egoísmo desbastará un matrimonio. Cuando hay una persona en el matrimonio que exige, que pide, pide y no da, ¿sí? Una persona en el matrimonio que exige, que está ahí encima, pero no tiene el nivel de sacrificio para darse. Es que el matrimonio no consiste en luchar el uno con el otro, sino más bien el uno por el otro. Realmente la verdadera conquista no está en el noviazgo. A Carles, a veces hay un gran engaño, amén. Y realmente la Biblia, más que hablar de matrimonio, habla de la antesala, perdón, más que hablar del noviazgo, habla de la antesala del matrimonio, amén. Mucha gente se equivoca pensando que el tiempo de la conquista es en el noviazgo y no es así. Realmente el tiempo de la conquista es en el matrimonio. ¿Y por qué en el matrimonio? Porque en el matrimonio ya se conoce uno tal y como es. En el matrimonio es que saben si uno es buena gente, mala gente, conoce los hábitos, conoce la higiene. En el matrimonio se quitan las máscaras. El chico pasa por su novia a la casa y el cuñadito pequeño abre la puerta y mira con una sonrisa de picardía al novio y dice, pobrecito, no sabe lo que se está metiendo porque sabe que su hermanita, la novia del muchacho, es patico, pantera, tigre y cocodrilo. Sabe que mantiene enchuquizada. Sabe que parece como si fuera el resultado entre Chucky y Anabel, porque eso no lo calma nadie. Y realmente, pero cuando llega él, es una mansa paloma. Y se piensa que de esa manera se vive bien, pero cuando se casa, es que se ve. Y la suegra le dice al muchacho, yo le dije que era de mal genio, yo le dije que ella era así. Y realmente ahí vemos el fracaso de los padres en la crianza. No están educando niñas para tener un hogar, sino niñas para que crean las reinas del universo. Y realmente esto es un problema desde cuna, lo que es el egoísmo. Amén. Uno debe saber que la conquista comienza cuando se casa. Cuando yo me casé a Carles yo pesaba 62 kilos y a los 2 años me engordé y llegué a pesar 120 kilos. Lo máximo que he pesado es 140 kilos. ¿Sí? Y alguien dirá, uy, le metieron gato por liebre a la hermana Julie. No, no es así. El matrimonio, dicen que el matrimonio que no lo mata lo desfigura. Eso no es cierto. Lo que pasa es que uno entra a un estado de realización donde uno a veces se descuida como tal, pero lo bonito del matrimonio es que eso sucede.
En el noviazgo uno conoce a la esposa bien peinada, bien organizadita. Ya en el matrimonio la cosa cambia, es totalmente diferente y es donde comienza el tiempo de la conquista, el tiempo de las razones por las cuales se debe vivir con la persona. Amén. Es cierto, la Biblia dice, hasta que la muerte los separe. Eso dice la palabra del Señor. Por eso hay personas que pasan cantando que venga Cristo, que venga ya, porque no se aguantan a la pareja, no se aguantan a su pareja y están diciendo, ay, pastor, me puedo separar, me puedo divorciar. No, y le dicen a uno, no es que a mí el amor se me acabó, es que el amor no es un producto como el arroz que se acabó, como la papa, como la carne, no, 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 el amor no es simplemente un sentimiento ni un producto, el amor es un estado, es una condición. Usted no simplemente sintió amar, usted decidió amar, que es otra cosa totalmente diferente. Y cuando se decide amar, se lucha por ese amor como tal. Amén. Hermano Carles, hay otro punto por el cual las parejas están en UCI, y esto es muy viejo, y es la interferencia de los suegros. Amén. No sé si usted ha visto casos, pero hay suegros que se meten en todo, y hay personas que viven sometidas a la voluntad de ellos. No sé si ha visto esos casos, hermano Carles. Claro, hay muchas parejas mano Miguel Ángel, pero eso se ve bastante. Pero también, también tiene que ver mucho que es que hay parejas que se casan y se quedan viviendo en la casa de los suegros o viceversa. Sí, eso es una cosa realmente cierta. Y la palabra del Señor dice tres consejos prácticos en Génesis, en el capítulo 2 lo dice claramente. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice abandonará, Claro. no dice se olvidará, dice dejará, ¿sí?, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este pasaje bíblico, a Carles, hay tres principios de toda pareja. Primero que todo, la independencia integral. Cuando habla de la independencia integral, hermanos, cuando dice dejará, es dejará. Amén. Y cuando dice dejará, es una independencia económica. Yo no puedo tener esposa con el bolsillo de los papás, con el techo de los papás, con el mercado de los papás. No, 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 señor. Por eso, una de las preguntas que más hacen es, ¿a qué edad me puedo casar? Y la respuesta tiene que ver con el comienzo de la edad productiva. Uno siempre como pastor aconseja a la mujer más o menos entre los 19, 21 años, el hombre entre los 21 y 24 años, más o menos en esa edad. Algunos padres dicen, no, mi hija va a casarse cuando termine todos sus estudios, sea profesional y gane un buen sueldo. Eso sucede por ahí a los 30 años. Y ya por ahí a los 30 años, aunque hay personas que se casan, pero a muchos a esa edad ya se les pasó el tren, se les pasó el avión, se les pasó el yate, la embarcación, el crucero y se quedaron fue solos, ¿sí? Realmente el consejo que yo le doy es nunca piense que una profesión da felicidad. Yo conozco médicos, buenos profesionales, con buenos cargos, que se han quitado la vida porque no son felices. Lo que da felicidad es lo que el Señor puso en nuestro camino. Amén. El que haya esposa, haya el bien. No piense de una manera impía. No piense de una manera como piensa en el mundo. Cuando tenga todo me caso. Por eso estamos viendo que la gente se está casando después de los 30, ¿sí? Pero muchos caen en fornicación, muchos viven en un libertinaje, muchos viven en una cautividad sexual porque caen en pecado y no se paran. ¿Por qué? Porque no valoran lo que es el matrimonio. Amén. Y hay una fórmula que aunque no es bíblica, es muy cierta y dice que lo que comienza mal, termina mal. Y aquí es importante que entendamos el valor del matrimonio. A Carles hace algún tiempo un hermano me decía, pastor, llorando, no tengo nada, no tengo estudio, no tengo trabajo, no tengo donde caerme muerto, no tengo casa, no tengo un carro, no tengo una moto, no tengo nada. ¿Qué me aconseja, pastor? Y le dije, pues cásese. ¿Cómo así, hermano? Pues cásese. Porque la mayoría de nosotros cuando nos casamos, ¿qué teníamos?
¿Qué tenía Carles Ascanio cuando le casó? Hermano Miguel Ángel, Me vea, imagino que un pedazo eso es de verdad. guitarra. Vea, yo dormía, a veces dormía en la plataforma de la iglesia, a veces dormía en una banistería por allá, en una cama que en las meras tablas, sin colchón, una esterita o una hamaca ahí colgaba. Y la cama que yo tenía era una hamaca y no tenía nada. Entonces, de hecho que el día que me casé y le estaba diciendo en el compromiso, con este anillo te hago partícipe de todos mis bienes, alguien expresó una palabra por ahí eh, muy desagradable porque yo le estaba ofreciendo a mi esposa y no tenía no tenía nada pues. Y la verdad es que, vea, gracias a Dios, después que nos casamos, empezamos poco a poco, a poco a poco y bueno, hasta ahora estamos bien, gracias a Dios. Imagínense que una de las problemáticas es que los padres no están educando a sus hijos para formar hogar. Están creando a sus hijos para que sean exitosos y les enseñen el inglés desde los 5 años y les enseñan un deporte y los meten en una institución y en otra, pero sobre todo al género masculino no le están enseñando la importancia del matrimonio. Por eso Claro. el dicho y el término de los hijos bombril, no sé si usted lo ha escuchado, hijo bombril, que eso que dura y dura y muchachos ya viejos con cierta edad, pero todavía están en la casa. Yo escuché el caso del muchacho que la mamá de 28 años, casi 30 años, y la mamá le decía, ¿quién es el bebé de la casa? ¿Quién es el nene de la casa? ¿Quién es el consentido? Ay, mamá, no me trate así, yo ya soy grande, soy adulto, tráteme más serio. Y está muy adulto, pague los recibos, vaya, cuestiones en la universidad, vaya, independícese. Y él contestó, aquí está el bebé de la casa, aquí está el bebé de la casa. ¿Por qué? Porque es que el hotel mama mal acostumbra. Y realmente la Biblia aconseja que le bueno es al hombre tener yugo desde su juventud. Y cuando dice que desde su juventud, el matrimonio es una tremenda bendición. Vamos con los principios que dice Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Amén. Y está hablando de la independencia en todo sentido. Aquí, ¿cómo es posible que la esposa le dice al esposo, amor, vámonos para San Andrés de vacaciones? Y él le dice, pero si llevamos a mi papá y mamá. Qué bueno ir con ellos de vez en cuando, pero a toda hora ahí. Ay, papito, amor, no, mira que están vendiendo esa casa, ¿por qué no la compramos? No, mi papá ya dijo que no la compremos, que ese lugar no conviene. Ay, amor, ¿qué tal si pensamos en tener familia? No, mi papá me dice que esos hijos, ¿para qué? Que eso no. Y realmente hay muchas parejas que no se independizan ni emocionalmente, ni económicamente, ni en nada con su familia y tienen un problema. La Biblia lo que se dejará por tanto su padre, su madre y se unirá a su mujer y está hablando de la unidad, primero la unidad espiritual, amén. La Biblia habla de yugos desiguales y realmente es un problema cuando se casa una pareja que uno que sí es muy consagrado y el otro que mantiene más frío que una paleta, hermano. Eso es un gran problema, es una gran dificultad. Cuando él se unirá a su mujer, es la afinidad espiritual, la afinidad académica, qué tal ella bien estudiosa y él bien flojo para estudiar, la afinidad laboral, él muy trabajador y ella muy floja. ¿Sí? Mientras él se levanta a las 4 de la madrugada, a las 5 está viendo a solas con Dios, ella se levanta a las 10 de la madrugada, imagínense. ¿Sí? Él sale a trabajar a las 6 de la mañana y ella ni siquiera un tintico, ni siquiera organizar el desayuno, no. Y realmente eso está pasando, ¿sí? Hubo una afinidad socioafectiva. Cuando uno atiende parejas, esposas dicen, no, pastor, es que mi esposo no me ama. Y usted va a hablar con ellos en la entrevista de la terapia y le dice, no, yo sí la amo, pero la amo a mi manera. No sirve amar a la manera de uno. Uno tiene que amar a la manera como los demás esperan que se le ame. Hay esposos que no son nada detallistas, ni siquiera una palabra de amor, ni mi vida, ni nada, sino, mija, escucha, gorda, negra. Y realmente son más apodos y calificativos que palabras tiernas, que palabras dulces, y eso está matando las relaciones.
Así Amén. es. Una fidelidad económica, porque él es bien ahorrativo y ella bien gastona, ¿sí? Y entonces llega el sueldito y él dice, bueno, esto lo voy a ahorrar. Pero cuando llega dice, ay, amor, es que debemos 500,000 en esta revista, porque se endeuda y no sabe para qué lo hace y cómo lo hace, y realmente tiene buenas, malas costumbres financieras, y esto es un gran problema. Amén. También hay muchas síntomas por qué las parejas están en la UCI. Pero lo bonito, para concluir un poco, porque lamentablemente el tiempo aquí es algo que se nos va y ya faltan 2 minutos para las 6, pero yo quisiera como concluir algo y es lo hermoso que es vivir en la presencia de Dios. Vea, Carles, hoy en día más que nunca el cristiano debe adueñarse de la palabra de Dios, Sí, señor. apropiarse. La Biblia nos habla en parábolas sobre el problema del afán y la ansiedad. Es más, en la parábola del sembrador nos habla de que la tercera se ahogó entre los espinos. Y los espinos simbolizan tres cosas. Uno, el amor al dinero, el afán y la ansiedad, ¿sí? Las ganas de conquistar este mundo, las ganas de triunfar. A veces hay un triunfalismo y se piensa, Carlos, que es más victorioso el que anda en carro que el que anda a pie. Amén. Pero no sabe que el que anda a carro muchas veces ya sus pies no le sirven. Pero el que anda a pie, aunque le toca andar a pie, tiene salud, tiene energía, tiene vitalidad, tiene fuerza. Y a veces no valoramos las cosas como son. El que está en carro, el que no sabe el que está en pie y ve el que anda en carro, no sabe que lo está viendo todo y que las deudas y los intereses lo están matando. Qué bueno que nosotros entendamos que el triunfalismo y el exitismo son dos palabras que a veces nos engañan. Éxito es tener un hogar hermoso en la presencia de Dios. Éxito es Ujú. saber que si el Señor me manda a llamar, si ya es la hora de abandonar este mundo, estoy listo para irme con Él. Éxito es tener un hogar, llegar a un hogar y tener una esposa hermosa, una esposa fiel, una esposa consagrada a Dios que lo espera a uno con unos hijos bien formados. Eso es tener éxito y eso es una bendición ante los ojos del Señor. ¿Qué piensa de este tema, Carles? Oiga, hermano Miguel Ángel, una bendición y la gente que está conectada está muy, muy contenta, muy participativa y, y emocionada. La verdad es que usted sabe que cuando uno se casa, eh, ya el núcleo familiar de uno ya es la esposa y los hijos. Uno no abandona al papá ni a la mamá. Yo en mi caso siempre mantengo pendiente de ellos. Bueno, ya mi mamá porque mi papá ya durmió en el Señor hace 2 meses. Y de hecho esta semana vine ayer para hacer una diligencia y más tarde vuelvo y salgo para allá con mi esposa. Vamos a estar pendiente de ella esta semana. Pero es muy importante porque realmente hay hogares que se dejan embolatar fácilmente. Usted dijo una palabra clave al comienzo y yo he considerado toda mi vida en cuanto al matrimonio. Una de las cosas que me evitará a mí fracasar en mi matrimonio, la principal es que yo tenga temor a Dios. Y me gustó una palabra que dijiste ahorita, que a qué medida una mujer se debe sujetar al marido. Y tú dijiste eh, a la medida que su marido se sujete a Cristo. Y creo que ese ejemplo es muy interesante porque si miramos algo, si yo necesito sujetarme de algo que me proteja o donde voy a estar seguro, me voy a sujetar. Sujetarse no es solamente para que me hagan y hagan conmigo lo que yo quiera. Sujetarse también tiene que ver seguridad, que yo sé que me voy a sujetar, me voy a agarrar de algo que me va a brindar seguridad. Pero si yo me voy a agarrar de algo que a la vista no está sujeto en ninguna otra parte, entonces, ¿qué confianza voy a tener? Entonces, ¿qué confianza va a tener una mujer y qué seguridad va a tener una mujer en sujetarse a un hombre que no se sujeta a Dios? Y si no se sujeta a Dios, pues
está en el aire, porque una persona que está sin Dios está en el aire. Entonces es muy importante que las parejas tengan en cuenta eso. Y los esposos que nos están viendo tengan en cuenta que no es solamente exigirle a la mujer, usted tiene que sujetarse porque la Biblia me dice a mí esto, y porque usted no se sujeta a Dios. Entonces hay hombres que quieren que la mujer se sujete a ellos, pero ellos no se sujetan a Dios. Eso quiere decir que esa mujer, así tenga el hombre buen trabajo, sea un profesional, tenga economía, no hay seguridad, porque la seguridad la da Dios. Porque el que tiene buen empleo y tiene dinero y tiene fama y tenga lo que tenga, el día que Dios le diga hasta aquí, y entonces, ¿para dónde agarró? Entonces, qué bueno es esto, hermano Miguel Ángel. Vea, algo importante como para concluir, y no sé qué cancioncita esto nos va a regalar para este tema, pero le quiero decir algo importante a Carles. Hay hombres que dicen, es que yo soy la cabeza del hogar. Y la esposa dice, sí, usted es la cabeza, pero yo el cuello, y mire cómo muevo la cabeza. ¿Sí? Y se lo pasan discutiendo pensando que la cabeza es más grande que todo el cuerpo, ¿sí? Pero yo le quiero decir una cosa, la palabra cabeza en hebreo no significa principado, la cabeza en hebreo significa la fuente, y el esposo de la Biblia lo manda a ser cabeza, porque cabeza llega a ser fuente, ¿fuente de qué? De provisión, fuente de seguridad, fuente de amor, fuente de protección. Es una fuente como tal. Y la esposa, ¿por qué hay esposas que viven tan felices, tan confiadas? Porque el esposo le brinda estabilidad. Pero dígame, ¿a qué darles qué estabilidad tiene una mujer que su esposa la ha abandonado 3 veces? ¿Qué estabilidad tener una mujer que el esposo no trabaja? ¿Sí? Y dice, hijo, póngase las pilas a trabajar, se dijo. Y dice, ¿para qué tanto afán si tenemos la vida eterna? Y no se preocupa por nada. Le cortan la luz, le cortan el gas, no le pueden cortar el aire porque el Señor no lo da gratis. Pero sabe que ella que si no se pellizca, tiene problemas. Ahora, la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea. Y muchos hombres dicen, es una ayuda extra, es una ayuda. Y entonces a ver, la tratan como el constructor trata a su ayudante. A ver, páseme el ladrillo, páseme la mezcla. No, señor. Cuando dice ayuda idónea se refiere a ayuda que te salva, salvífica. Aquí es donde el machista, ¿cómo que ella me salva? Que me salva es Cristo. Pero escuche bien, Carles, voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si usted se va a una piscina o al mar y no sabe nadar? ¿Usted qué le echa ojo? Al salvavidas. Y Claro. cuando se está ahogando comienza auxilio, sálveme y le tiran el salvavidas. Así es la esposa para el hombre. La esposa al hombre lo salva de vivir en el pecado, de vivir en el error. La esposa es una tremenda bendición. Uno puede ser el avión que vuela, pero el tren de aterrizaje es la esposa, que lo ayuda a uno a vivir sabiamente. Amén. Amén. Hermano Miguel Ángel, que me acordé de una palabra que yo siempre por ahí recuerdo de una pareja de hace muchos años. Y entonces a ella le preguntaban por el esposo. Y ella hablaba muy rápido. Ella decía, se la pasa acostado, esperando la panela, ese blog no trabaja. Entonces hay Sí. gente que son como el programa ese de Celio. Y realmente creo que todas las cosas deben coordinarse y hombre, pedir a Dios sabiduría. Y Entonces, sí, señor, siga. no, yo para terminar como para concluir, porque ese tema da para mucho rato, ¿sí? Sí, Decir que el bastante, matrimonio, el matrimonio en el Señor es una tremenda bendición, pero bastante. en el Señor. Y no es necesitar simplemente ser cristiano para que el matrimonio sea bonito. Es poner en práctica los principios bíblicos. Amén. Pues hermano, usted no tiene por qué gritar a su esposa. La Biblia dice que la trate suavemente, como a vaso frágil. Ámela, conquístela. No, 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 es que mi hija, es que tiene que hacer. No, nadie tiene que hacer nada porque le toca. Es porque le nace. Amén. Yo estoy escuchando comentarios acá, Carles, que dicen, ay, qué pesar que mi esposo no escuchó esta conferencia, qué pesar que no escuchó esta enseñanza. Pues ahí queda en Facebook, repásela, póngasela, descargue el video, mándeselo, que esto es de tremenda bendición. Amén. Vamos a despedir esta preciosa temática, saludando a todos los hermanos en el nombre del Señor, diciéndole que el próximo jueves, si Dios no ha venido, tendremos nuevamente el matutino a solas con Dios
hablando sobre temas vanguardistas, temas que nos hacen mucha falta para el crecimiento espiritual. Porque yo le voy a decir algo a Carles, Dios ama trabajar por nosotros. Dios ama trabajar y hacer milagros y estar con otros, pero Dios ama más trabajar con nosotros. Y hay circunstancias que no cambian, al menos que por las circunstancias nosotros cambiemos. Amén. Tal vez si fueras mejor esposo, tendrías mejor economía, tendrías mejores resultados, tendrías mejores respuestas de parte de Dios. Pero escuche una cosa, hermano amado, Dios es un suegro celoso. Y usted sabe que es un suegro celoso, el que mantiene preguntándole, ¿y cómo está mi hija? ¿Y cómo la ha tratado? ¿Y cómo está? Pues el Señor se adelantó y dice, no seas áspero, no seas brusco, no seas machista, no seas patán con ella, para que tu oración no tengas estorbo. En otras palabras, la tratas mal y te olvidas de mí. La tratas mal y no te contestaré en una oración. La tratas mal y te corto la llamada. Te tiro el teléfono, no te contesto la llamada, te dejo en visto el WhatsApp. Amén.